para hablarnos sobre su tema de trabajo, está titulado, La miosina 11 es un nanomotor esencial para el crecimiento apical celular en las plantas. Bueno, el doctor Vidali se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México en investigación biomédica básica y se mudó a Estados Unidos para realizar su tesis doctoral en biología molecular y celular en la Universidad de Massachusetts, en Amherst. El doctor Vidali luego realizó 2 estadías postdoctorales, una en Harvard Medical School y otra en la universidad que le dio su doctorado. Actualmente el doctor Vidali es profesor en el Worcester Polytechnic Institute, que es donde nos encontramos hoy. Hace más de 12 años que el doctor acompaña a la institución como profesor y dirigiendo su laboratorio. Actualmente, bueno, el doctor está interesado en estudiar los mecanismos moleculares y celulares que subyacen a la organización y el crecimiento de las células vegetales, con el objetivo a largo plazo de aumentar la productividad en las plantas. Utiliza un sistema modelo, que es un musgo, que se llama Fiscomitrium platens, que seguramente les hablará en su charla. Debo decir que, bueno, el doctor Vidali se nota que disfruta profundamente enseñar a sus alumnos, no solo los de grado, sino también de posgrado, que compartimos el piso, así que los vemos todos los días acompañando a sus estudiantes, enseñándolos y motivándolos en su carrera científica. La verdad que para mí es un gran placer presentarte, Luis, y bueno, y nuevamente te vuelvo a agradecer haber querido participar de las charlas de nuestro instituto. Bueno, te doy lugar entonces y apago mi micrófono. Gracias, Romina. También ha sido un placer aquí tenerte de invitada en nuestro instituto. Y creo que necesitan darme permiso para compartir, o tienes que quitar alguien que está compartiendo tiene que dejar de compartir la pantalla. Okay. Sí, creo que tienen que darme permiso. Romina, vos tenés que dejar de compartir. Y lo que les quería decir también es que voy a dar la plática en español, pero normalmente yo doy mis pláticas en inglés. Entonces los títulos y todo lo que está de la plática está en inglés. Y como la mayoría de los términos que uso, normalmente los uso en inglés. Si en un momento determinado no encuentro la palabra en español, la voy a decir nada más en inglés. Entonces, no hay problema, doctor. Espero que no se confundan con eso, y si no entienden algún término o algo, pueden pararme y preguntarme, pero lo preferible es guardar las preguntas al final, así puedo mantener al mínimo las interrupciones. Ahora puede compartir su pantalla, doctor. Ok. ¿Pueden ver el título? Sí, perfecto. Sí, doctor, perfecto. Ok, muy bien. Muy bien. Pues la plática que voy a dar es sobre la miosina, que es una proteína muy importante en las células eucarióticas, y mi investigación ya de varios años ha sido en tratar de entender el funcionamiento de esta proteína en el crecimiento apical celular de las plantas. Entonces, primero quiero agradecer a los estudiantes y mis colaboradores que participaron en este trabajo. Este trabajo, la mayoría de lo que voy a presentar fue el trabajo de la tesis doctoral de mi estudiante Julia Galotto, que ahora ya se recibió y está viviendo en Europa. Dos de mis postdocs, Yen-Chen Liu y Fabian Fert, que terminaron su trabajo hace varios años en mi laboratorio, y mi estudiante graduado Jeff Biebel. El trabajo fue en colaboración con el profesor Erkal Tussell, que es ahora investigador en la Universidad Temple en Filadelfia, y su estudiante que ahora está de regreso en Tailandia. El apoyo monetario ha sido, la mayoría de este trabajo ha sido por el National Science Foundation y los National Institute of Health.
voy a presentar el trabajo para darles una idea de lo que es el crecimiento apical en plantas, que es el tip growth. También voy a darles una introducción al sistema modelo, que es el modelo Physcomitrium patterns, y después voy a enfocarme específicamente en este trabajo que fue publicado el año pasado en el Journal Plant Physiology, de cómo lo que creemos que es el mecanismo de acción de la miosina en el crecimiento apical. Cuando termine el seminario, espero que tengan ustedes una buena idea de cómo funciona el crecimiento apical en plantas, en su importancia, una buena idea de cómo el sistema modelo de Physcomitrium y el musgo pueden ser usados para hacer investigación básica y aplicada en plantas, y también la importancia de la miosina y lo que creemos que es el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué es el crecimiento apical en plantas y por qué es tan importante? Hay dos tipos de células esenciales para la adaptación y para el desarrollo de las plantas. Uno son los tubos polínicos. Los tubos polínicos son responsables para el transporte del esperma en plantas y son fundamentales para la reproducción sexual en plantas. Otro tipo celular que crece por crecimiento apical es los pelos radiculares. Los pelos radiculares son fundamentales en plantas para incrementar el área de la raíz y aumentando de esta manera la interacción de la planta con su medio ambiente y para traer nutrientes y agua, y también para interaccionar con los microorganismos en el suelo. Entonces, estos dos tipos celulares son muy importantes en plantas. Y hay un tercer tipo celular en plantas, que es el protonema de los musgos y en los helechos y otras briofitas que usan el crecimiento apical para crecer sobre las rocas o crecer sobre los diferentes substratos en donde crecen. Entonces, este protonema es muy importante, especialmente en las briofitas. Entonces, lo que tengo aquí, les estoy enseñando aquí, es el árbol filogenético de las plantas, para poner en perspectiva a los musgos, que son parte del grupo de plantas no vasculares, que se llaman briofitas, que divergieron de las plantas vasculares aproximadamente 400 millones de años, hace 400 millones de años. Entonces, el ancestro común entre las plantas vasculares y las briofitas tenía características ya bastante parecidas a lo que son las otras plantas, en el sentido de que estas ya son plantas que habitan en el medio ambiente terrestre. Otras propiedades de las plantas que son importantes para el crecimiento de plantas más grandes es la vasculatura, la dominancia del esporofito, que es la parte diploide del ciclo de las plantas. Las briofitas tienen el crecimiento dominante es en el gametofito, que es haploide. Entonces, una de las grandes diferencias es que todas estas plantas tienen la dominancia del esporofito diploide, incluidos los licofitos, los helechos, los gimnospermas y los angiospermas. Otros desarrollos que no están presentes en los briofitos son las raíces, las semillas y las flores. Todas estas propiedades se evolucionaron después de la divergencia entre los briofitos y las otras plantas y las plantas vasculares. Pero a nivel celular, las propiedades básicas que a mí me interesan más para entender cómo se adapta la planta a la tierra, y cómo se adapta a la sequía y cómo se adapta a las propiedades básicas celulares, son muy parecidas dentro de las briofitas y otras plantas. Entonces, para los estudios celulares, las briofitas pueden ser un sistema muy útil.
y particularmente los musgos. Ahora, específicamente el problema que yo estoy tratando de entender es el problema de crecimiento apical. En este ejemplo aquí, lo que ven es una célula de musgo que se desarrolló, se dividió durante aproximadamente 3 días y la pusimos después en un medio de crecimiento durante 2 días más, tiñendo la pared celular con un fluoróforo que tiñe la celulosa y tomando fotos cada 15 minutos. Entonces, lo que ven aquí son las células extendiéndose apicalmente durante 2 días. Específicamente, el problema que yo estoy tratando de entender es el crecimiento en la punta de estas células. Y como pueden ver, el protonema o el estado juvenil del musgo es muy útil para estudiar esto. Si estamos tratando de entender el proceso y lo estudiamos en polen o en raíces, necesitamos gran cantidad de flores que nos dan muy poquito polen o muchas raíces que tienen los pelos radiculares pegados a las raíces. La ventaja del protonema del musgo es que podemos estudiar esto en un tejido continuamente creciendo, todo por crecimiento apical. El protonema es la célula que emerge de las esporas. Todas estas son haploides y el protonema lo podemos moler en una licuadora y expanderlo vegetativamente y continuamente sin tener que pasar por los otros pasos del desarrollo del musgo. El protonema, una vez que se establece, se diferencia en estas estructuras que se llaman los buds, que son estructuras tridimensionales, que eventualmente se desarrollan los que son como hojas, a lo que llamamos los gametóforos. En los gametóforos se desarrollan los gametofitos, que van a desarrollar los gametos, y los gametos después fertilizan. Los musgos tienen incluso un esperma mótil, y esto fertilizan, hacen el embrión, y el embrión genera el esporofito, que es la parte diploide del musgo, y este esporofito después va a desarrollar las esporas, que son haploides y son el principio del desarrollo, del ciclo de desarrollo del musgo. Entonces, específicamente, nosotros nos enfocamos en los protonemas, y los protonemas tienen 2 tipos de células, tienen los colonemas y los cloronemas. Por la mayor parte del estudio de que voy a estar presentando aquí, nos vamos a enfocar en los colonemas. Pero únicamente hay 2 tipos celulares en este tejido, lo que lo hace muy simple y fácil de estudiar. En Fiscomitrella, o Fiscomitrium, que lo renombraron hace 2 años, este musgo tiene muchas propiedades que son muy útiles para la investigación básica. La más importante de todas estas propiedades es que el musgo se reproduce haploide. Entonces, para hacer análisis genéticos, permite gran rapidez y gran flexibilidad. Y además es muy fácil de cruzar, lo que permite también mapear los genes que se descubren a través de screens genéticos. Tenemos un genoma completamente secuenciado, ha sido ensamblado 3 veces, está muy bien anotado, tenemos muchos modelos genéticos, hay proteoma, es muy fácil de manipular genéticamente. El musgo y otras briófitas son las únicas plantas en las que se puede hacer recombinación homóloga para hacer gene knockouts, gene knockings. También tenemos un sistema transitorio de RNA de interferencia, y la tecnología de CRISPR-Cas9 también funciona muy bien en musgos. Tiene, como les dije, un sistema de propagación muy simple y se puede almacenar durante años en refrigeradores. Entonces es muy estable para el almacenamiento de largo plazo. Todos los tejidos están hechos de una sola célula de espesor, y esto nos permite hacer microscopía de células vivas fácilmente. Y lo que es muy importante para la investigación en plantas es que este musgo responde a las mismas señales que otras plantas, incluida la luz, gravedad, el agua y las hormonas de plantas.
Y tenemos un grupo de científicos estudiando específicamente este musgo, que es la sociedad de IMOS, que fue establecida en el 2016, continuando meetings que vienen sucediendo ya de hace más de 20 años. Ahora, aquí les estoy enseñando el musgo, la célula de colonema creciendo bajo el microscopio de alta resolución. Y lo que pueden ver aquí es que esta zona de expansión, lo que llamamos el clear zone o la zona clara, es donde se acumulan las vesículas que están siendo secretadas para modificar la pared celular en la punta de la célula. Y es lo que me voy a estar enfocando principalmente en esta zona. Otras partes de esta célula, nada más para ponerles en perspectiva en la anatomía de esta célula, el núcleo está aquí. Estos organelos grandes que tienen como vesículas adentro son los cloroplastos, y estas como fibras que se ven aquí son las fibras transvacuolares, que son parte del citoplasma que conecta a la célula, y hay una vacuola grande aquí que tiene estos como dedos que están proyectados en esta parte de la célula. Y en la parte trasera de la célula, del otro lado del núcleo, pueden ver la vacuola es mucho más grande y más extendida. El crecimiento apical sabemos que es un proceso basado en la presión osmótica de la célula. Y para crecer, la célula necesita modificar la pared celular en una manera muy controlada. ¿Por qué la necesita ser tan controlado? Si la célula hace la pared, la modifica de una manera muy rápida y la hace muy suave, la presión osmótica de la célula va a producir que la célula explote, ¿sí? Pero si no modifica la pared celular rápidamente, la célula no va a poder crecer. Entonces hay un balance que la célula tiene que controlar muy específicamente entre qué tan rápido modifica la pared celular. Si la modifica muy rápido, explota. Si la modifica muy lento, no crece. Entonces, ese balance, ese control es fundamental para el crecimiento, no solamente el crecimiento apical de una planta, pero para el crecimiento de la célula de la planta en general. Y esto está controlado, esta extensibilidad de la pared está controlada a través de la secreción de moléculas con el sistema de transporte de secreción de exocitosis de la célula. Y aparte de eso, este sistema, cómo se controla la posición de las vesículas, está controlado por el citoesqueleto de actina. Y eso lo sabemos ya de hace varios años, que el citoesqueleto de actina es muy importante para esto. ¿Cómo se ve el citoesqueleto de actina en estas células? Uno de los estudios que hice yo con mis colegas en la Universidad de Massachusetts hace varios años fue tratar de estudiar el sistema del citoesqueleto de actina en las células vivas. Para eso usamos esta sonda que se llama LifeAct. Es una sonda que está hecha de 17 aminoácidos que tienen afinidad por la actina filamentosa, y le ponemos una GFP y podemos ver la dinámica de la actina. Y lo que descubrimos es que hay un sistema dinámico de actina justo debajo de la membrana plasmática, en donde pueden ver la actina polimerizando y despolimerizando, haciendo haces con las diferentes fibras. Pero cuando lo vemos en la punta de la célula, vemos que la actina se acumula en es como un punto o un foco en donde se acumula toda esta actina, y pueden ver los filamentos que salen de esta zona, que están asociados con esta zona. Cuando la célula está creciendo, tiene esta acumulación de actina, y si se fijan a lo largo de estos minutos, la concentración de actina sube y baja en una manera que parece oscilatoria o fluctúa. Entonces, sabemos que hay entonces dos poblaciones de actina, una que está justo debajo de la membrana plasmática en toda la célula, que es muy dinámica, y otra población de actina que está en la punta de la célula, que parece que es muy importante para el crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta actina en la punta de la célula? ¿Y por qué es tan importante? Y esta es la otra diapositiva que tengo, que tiene una lista larga, pero nada más es para darles una idea del
trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los años. Este que está aquí, este artículo, el último de la lista, lo publicamos en el 2001 y fue el trabajo de mi tesis doctoral, en donde descubrimos que la polimerización de actina es importante para el crecimiento apical. Y lo que descubrimos es que no nada más lo que se pensaba es que la actina es importante para el transporte de las vesículas secretorias, y lo que se pensaba es que es un transporte de larga distancia en un proceso que se llama el flujo citoplasmático. Pero el flujo citoplasmático no está presente en los musgos, pero los musgos también necesitan la polimerización de actina para el crecimiento. Entonces este fue un descubrimiento que más que clarificar cómo funciona el proceso, fue un descubrimiento sorpresivo. O sea, a lo largo de los años hemos estado tratando de clarificar esto, y el año pasado creo que encontramos por qué es que este proceso funciona de esa manera. Ahora, todavía hay mucho que entender, pero creo que estamos mucho más cerca de entender el mecanismo de por qué la polimerización de actina es tan importante para el crecimiento apical. Entonces, como pueden ver, una vez que el estudio del tubo polínico fue muy útil, pero a partir del 2007 he estado trabajando únicamente con el musgo y trabajando con la profilina. Les voy a explicar un poquito más qué es eso, la formina, trabajando con las miosinas y el estudio de la actina célula viva. Si la actina se acumula en la punta, lo más lógico es pensar que la miosina va a estar asociándose con esta actina. Y recién, media hora después. La miosina es una molécula, es un motor molecular que se asocia con la actina para el transporte en las células. Y este es un motor celular muy, muy, muy antiguo. El último ancestro eucariote compartía ya una gran cantidad de miosinas, nuestro ancestro con las plantas. Y este ancestro tenía, hay una de las miosinas, que es la miosina 5, que está conservada en todos los eucariotas. Y es una miosina responsable del transporte en muchas de las células del transporte vesicular. En las plantas, esta miosina, la miosina 5, se llama miosina 11, pero es básicamente la misma molécula. Es una molécula que tiene una cabeza, que se asocia con la actina, un cuello que se asocia con calmodulinas, que le dan regulación a través de calcio, un coil responsable para la dimerización, y una cola globular que le da especificidad para interaccionar con diferentes cargos. En el 2010 nosotros publicamos un artículo usando nuestro sistema de transitorio de RNAi, en donde demostramos que la miosina, que está compuesta por 2 genes, es esencial para el crecimiento apical. Entonces, la polimerización de actina es esencial y la presencia de la miosina también es esencial. Descubrimos también que la ausencia de la miosina no afecta la dinámica de la actina cortical, pero parece que afecta la función del punto apical de la actina. El problema es que como las células son muy chiquitas y redondas, no sabemos si el citoesqueleto de actina en la punta está siendo modificado o no, porque es una mutante del desarrollo. Pero pudimos ver que la miosina se acumula en la punta de la célula cuando está creciendo, ¿no? Entonces aquí pueden ver estas películas son de menos resolución para poder hacer cuantificación de la concentración de la miosina en la punta. Y lo que queríamos es comparar la concentración de miosina y la concentración de actina. Y como vimos estas fluctuaciones, pensamos, bueno, lo más probable es que la actina se está acumulando y eso atrae la miosina. Y la miosina viene con vesículas y estas vesículas son secretadas. Entonces, cuando hacemos el análisis de la cuantificación de esta miosina y esta actina, que pueden ver aquí, encontramos que la miosina se está acumulando antes que la actina. Se pueden ver aquí la miosina, luego actina, miosina, luego actina, muy claro aquí miosina, luego actina, luego la miosina baja, la actina baja, la miosina sube, la actina sube.
Entonces, para hacer estudio de esto, este es un método de estudio de oscilaciones que fue establecido muy bien en tubos polínicos. Como las fluctuaciones son irregulares, podemos establecer la fase de quién viene antes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí es muy claro que la línea roja viene antes, predice la línea blanca. Si fuera simplemente una oscilación periódica perfecta, no podríamos determinar cuál viene antes, porque podría ser que la roja aquí viene mucho después de la blanca, ¿verdad? Pero aquí, como es irregular, es muy claro que la roja viene antes que la blanca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que la miosina se anticipe a la actina cuando la predicción es que la actina está atrayendo a la miosina? Y podemos cuantificar este cambio de fase, y lo cuantificamos, son 18 segundos antes que la miosina está acumulándose, y el patrón de fluctuación está fuera de fase por 18 segundos. Este es un análisis que se llama análisis de cross-correlación. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Lo que pensamos es, bueno, si la miosina está acumulándose antes, esta miosina está asociada con vesículas, tenemos que ver si las vesículas están también asociándose antes o después y ponerlo en este sistema de fases para tratar de desarrollar un modelo de cómo está funcionando este proceso. Entonces, aquí tomé prestada una vesícula de las neuronas, que es muy similar a la vesícula secretora del musgo, y para ponerlo en contexto, las miosinas estarían asociadas con esta vesícula, y luego la actina transporta la vesícula hacia su lado positivo. Los filamentos de actina están polarizados, tienen un lado positivo que crece más rápido y tienen un lado negativo que se despolimeriza. Las miosinas son unidireccionales y transportan el cargamento hacia el lado positivo del filamento de actina. ¿Sí? Entonces, si este es el modelo, si vemos en dónde están las vesículas, debe de coincidir con dónde están las miosinas. Entonces, lo que hicimos es buscar un marcador de vesícula secretora, y para esto usamos el SNARE, que es una proteína importante para la fusión vesicular con la membrana plasmática. Y este marcador se llama VAMP, ¿sí? Y es un V-SNARE. Entonces, lo importante de aquí es recordar que este VAMP es un marcador para las vesículas que van a ser secretadas a la membrana plasmática. E hicimos el mismo análisis con las proteínas fluorescentes, la miosina en verde, el VAMP en rojo, y aquí está el merging. Y como pueden ver aquí, las vesículas, que están muy claramente localizadas aquí hacia este lado, por ejemplo aquí, cuando se empiezan a localizar hacia este lado, la célula empieza a crecer en esa dirección. ¿Sí? Entonces, las vesículas realmente determinan el crecimiento de la célula. Cuando hacemos el estudio cross-correlacional de la miosina con las vesículas, encontramos que no tienen un cambio de fase. Entonces, esto nos está diciendo que las vesículas y la miosina están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y fluctúan de manera idéntica. Ahora, hay otro componente, hay otro componente más que estudiamos aquí, que son las forminas. Las forminas son proteínas que son importantes para la polimerización de actina, y en el musgo descubrimos que las clase 2 de las forminas son las que son más importantes para el crecimiento apical. Aquí en el filamento de actina, al final del filamento de actina, en lo que es el plus end o la parte positiva, se asocian las forminas y aceleran la polimerización de actina a través de la asociación de profilina con estos como tendrilos que tiene esta molécula, que están hechos de poliprolina. Se asocian con la profilina, y la profilina atrapa a la actina monomérica, y este mecanismo entonces como que alimenta al filamento para crecer más rápido. Resulta que las forminas de clase 2 están asociadas también con las vesículas. Esto es parte de la hipótesis aquí, pero cuando estudiamos la localización de estas forminas,
descubrimos que se localizan en la punta también de la célula creciente, que cuando está creciendo. ¿Sí? Estos resultados también los obtuvimos hace muchos años y lo confirmamos que estas son forminas que aceleran el crecimiento de la actina, y aquí cuando está verde es cuando se asocia uno de estas forminas en la punta positiva del filamento. Y estos son estudios que hicimos en colaboración con un grupo en Francia, en donde todo está hecho bajo el microscopio con preparaciones purificadas de las diferentes moléculas. Ahora, si la formina está también asociada con las vesículas, cuando hacemos el estudio correlacional entre la formina y la vesícula, encontramos que también no tienen un desplazamiento de fase. Y ahora aquí, me olvidé, esto lo publicamos apenas el año pasado, es parte del proyecto que les voy a platicar un poco más. Ahora, ¿qué pasa con estas vesículas? Entonces, este experimento es lo que nos dio la pista de lo que está pasando con las vesículas. Cuando despolimerizamos la actina, esta es la trunculina, despolimeriza la actina, si la pones en grandes concentraciones, 25 micromolar, despolimeriza la actina. Pero si la pones en concentraciones nanomolares, desorganiza la actina y crea en estas células estos como acúmulos de vesículas que están empujados por la polimerización de actina. Entonces aquí pueden ver, se forma un cúmulo de vesículas y las vesículas después empiezan a moverse dentro de la célula. Y este es un sistema que está como, es como la célula está un poco enferma, pero mantiene la polimerización de actina. Entonces lo que creemos que está pasando aquí es que se amplifica un proceso que normalmente está sucediendo en la punta de la célula. En este proceso, las vesículas se acumulan con un poquito de actina. Nada más necesitas un poquito de actina y las vesículas se van a mover en la dirección de donde se está siendo polimerizada la actina. Entonces, en este caso, la miosina jala esta vesícula hacia acá, esta miosina jala esta vesícula hacia acá, esta la jala, y entonces las miosinas hacen los cúmulos, las agregaciones de vesículas. ¿Sí? Ese es el modelo. Entonces, el modelo que propusimos es las miosinas se acumulan primero con las vesículas y un poquito de actina. Una vez que se acumulan suficientes vesículas, se activan más las forminas y las forminas hacen gran polimerización de actina. Esta actina ayuda a acumular las vesículas hacia la membrana plasmática y las vesículas entonces se secretan en un lugar específico. Esto aumenta la concentración de vesículas. Una vez que se secretan las vesículas, la actina se despolimeriza y el proceso inicia. Y esto es lo que causa estas oscilaciones que vemos, ¿sí? Este ciclo. Entonces, para probar este modelo, lo que quisimos hacer es quitar las miosinas. Entonces, quitamos las miosinas, la predicción es que esto se va a romper y no vamos a poder ver ni la actina acumulándose, la actina y las vesículas acumulándose en la punta, pero también no vamos a poder ver la acumulación de estas vesículas ectópicas dentro de la célula. Entonces, para estudiar esto, como la miosina es esencial, tuvimos que desarrollar un alelo condicional. En este caso usamos la sensibilidad a la temperatura, la temperatura a alta temperatura. Hicimos una miosina genéticamente modificada usando nuestro ensayo transitorio de complementación, en donde la miosina mutada no permite la célula crecer a 32 grados, pero sí permite a la célula crecer a 20 grados. Para esto necesitamos mutar 2 aminoácidos. Esos los mutamos y luego por recombinación homóloga los pusimos dentro del genoma. Y porque son 2 genes, mutamos uno para hacerlo temperatura sensible, y el otro gene, que es el gene B, hicimos un knockout. Entonces, cuando me refiero al wild type, en realidad me estoy refiriendo al B knockout con la miosina wild type y la miosina
temperatura sensible es la voy a llamar TS o TS. O sea, 20 grados crece, a 32 no. Y como pueden ver aquí en estas plantas de una semana, en nuestro ensayo de crecimiento, la planta control crece bien a 32 grados, cuantificado aquí, a 32 grados, planta control, creciendo muy bien. La miosina con el B knockout crece muy bien también, aquí lo pueden ver, crece muy bien a 32, pero cuando ponemos los TS, con el background de la miosina B knockout, tenemos plantas que no crecen y tienen el fenotipo de pérdida de miosina. ¿Sí? Lo podemos cuantificar aquí. Entonces, estas son dos líneas separadas de temperaturas sensibles. Esto les permite ver el poder de este sistema modelo, en donde decidimos que queríamos hacer una mutante de temperatura sensible y acabamos con una mutante de temperatura sensible. ¿Okay? Esto no es muy sencillo de hacer en ninguna otra planta. Aquellos de ustedes que trabajan con levaduras o bacterias no les parecerá tan impresionante, pero para biólogos de plantas generar mutantes de temperaturas sensibles no es trivial. Okay, entonces, ¿cuál es el fenotipo de esta planta? Aquí pueden ver una célula colonema creciendo a 32 grados bajo el microscopio. Se adapta y crece muy bien. La mutante, en cuanto la ponemos a 32 grados, para su crecimiento y se empieza a hinchar o a inflar a los lados. ¿Sí? Entonces, este es un fenotipo que no habíamos visto antes. El crecimiento, la inhibición de crecimiento lo podemos cuantificar usando los chymographs, y aquí pueden ver los resultados. Si las células están creciendo, la wild type a alta temperatura, no cambia su crecimiento. Podemos incluso crecerla a 32 grados y luego pasarla a 20 y crece muy bien. La mutante, en cambio, tiene un poquito de fenotipo a 20 grados, pero cuando la ponemos a 32 grados, rápidamente pierde todo su crecimiento. Pero la podemos recuperar. ¿Sí? Si la ponemos de 32 a 20, las células se pueden recuperar. Y aquí pueden ver el efecto de la temperatura para su crecimiento, y cuando está cambiando de temperatura, la podemos recuperar y empieza a crecer a velocidades normales. Caracterizamos este fenotipo un poco más porque estamos interesados en ver cómo es que esto se genera. Entonces aquí pueden ver, las células creciendo a temperaturas normales tienen estas formas. La mutante tiene este inflamiento lateral, ¿sí? Y esto aquí lo que hicimos es el promedio de cientos de células para tener como un mapa, ¿sí? Y esto lo vamos a usar en el futuro para hacer modelos de la pared. Estoy trabajando con una profesora en matemáticas tratando de modelar esto usando ecuaciones diferenciales, pero aquí simplemente les ilustro cómo se expande. Entonces lo que pensamos es, bueno, esto ha de ser cuando uno pierde el transporte de las vesículas, la célula no crece y de esto a los 32 grados se infla de esta manera. Entonces lo que pensamos es, bueno, si despolimerizamos la actina, en este caso ponemos alta concentración de la trunculina, despolimerizamos la actina, lo que anticipábamos es que las células iban a tener el mismo fenotipo a 32 grados de la pérdida de miosina. Y nuestra sorpresa fue que no es así. Aquí pueden ver las células wild type tratadas con la trunculina, se inflan en la punta. Es como un globo que se infla, mucho más isodiamétrico. Lo mismo sucede en las mutantes que no tienen miosina. Entonces, si la célula no tiene actina, incluso si tiene miosina, si no tiene actina, se infla de esta manera. Si la célula no tiene actina filamentosa, se infla de esta manera, incluso si uno no tiene la miosina. Pero en la presencia de actina, la pérdida de miosina genera este inflamiento lateral. Entonces, esto fue la primera sorpresa. Todavía no tengo la respuesta a por qué sucede esto, pero parte de lo que de las pistas que nos da de lo que puede estar pasando es que la célula, cuando la tratamos a la alta temperatura,
cuando tiene actina, la vacuola se expande, la vacuola de las células se expande. Normalmente las células tienen estas vacuolas muy como tubulares. Y si las tratamos con la trunculina, las vacuolas se mantienen tubulares. Nada más en la combinación en donde hay actina filamentosa y no hay miosina, las vacuolas se expanden, que es la misma condición que da esta expansión lateral. Esto lo podemos cuantificar. Aquí estamos cuantificando la expansión de la membrana de la vacuola, y cuando la tratamos con la trunculina y despolimerizamos la actina, se pierde esta expansión. Entonces, al parecer hay una conexión entre la presencia de actina y la ausencia de miosina que genera esto. Ahora, esto probablemente tiene que ver con mecanismos de regulación osmótica que no voy a desarrollar más. Y en los últimos minutos les voy a presentar la respuesta a esa pregunta que hicimos al principio, que es ¿qué le pasa a la actina apical en la ausencia de la miosina? O del transporte basado en la miosina. Entonces, aquí lo que están viendo es la concentración de vesículas en esta, que es el VAMP. Aquí estamos viendo la actina, y esto es en el background de la wild type, y esto es en el background de la temperatura sensible. ¿Okay? Entonces, a 20 grados, la acumulación de actina es muy parecida entre la mutante y la wild type. Pero cuando los ponemos a 32 grados, la wild type mantiene sus vesículas y su actina en la punta, pero la mutante pierde la acumulación de actina en la punta. Entonces, esto nos está diciendo que la miosina es muy importante para esta acumulación de actina. Si la miosina no fuera importante para la acumulación de actina, la actina podría seguirse acumulando en la punta, aún en la ausencia de la miosina. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si inhibimos, porque nuestro modelo es que la vesícula tiene a la formina, además de la miosina, si inhibimos la formina que está polimerizando la actina con un inhibidor químico de forminas, también resulta en un fenotipo muy parecido al de nuestra mutante a alta temperatura. Entonces, esta es la wild type, aquí sin tratamiento, la tratamos y se pierde en 30 minutos se pierde la acumulación de actina en la punta. Esto lo podemos cuantificar. Y aquí pueden ver el cambio aquí, cuando tratamos a alta temperatura, la acumulación de vesículas baja, y este es en relación, la intensidad en la relación de la punta a la parte trasera de la célula. Lo mismo sucede con la inhibición de la formina, la acumulación de actina también. La wild type a 32 grados tiene acumulación de actina, la mutante no tiene acumulación de actina, tratada con el inhibidor de la formina, no tiene acumulación de actina. Entonces, ¿qué pasa en las células cuando inhibimos la polimerización de actina un poco para formar estos agregados de vesículas que se mueven a través de la célula? Porque lo que fue sorprendente para nosotros es que la miosina, normalmente uno piensa la miosina está transportando partículas con la actina, pero en este caso, la miosina lo que está haciendo es agregando vesículas para poner suficientes vesículas para que la actina ahora las transporte empujándolas. No es un proceso de jalar a la vesícula, es un proceso de crear una como supervesícula que ahora se mueve a través de propulsión basada en la actina. Entonces, aquí están los resultados con la inhibición parcial de la actina. Y pueden ver, a alta temperatura, la wild type forma estas estructuras mótiles. Lo mismo la mutante a la baja temperatura, pero la mutante a alta temperatura no forma nada de estas estructuras. Entonces, esto apoya la teoría de que estos cúmulos de vesículas están formándose por la presencia de la miosina. La cuantificación de la mutante aquí con cúmulos, nada más una célula de 15 que analizamos. En cambio, la mutante a la temperatura ambiente, la mayoría de las células forman cúmulos. Okay, entonces, ¿qué podemos concluir? Nuestras contribuciones.
una parte importante de lo que hemos contribuido en los últimos años es que establecimos un método para generar mutantes de temperaturas sensibles para estudiar la función de cualquier gene del que podamos tener un fenotipo, ¿sí? La segunda es que encontramos que cuando inhibimos la miosina en la presencia de la actina filamentosa, las células se inflan lateralmente, tienen una expansión lateral. Esto parece estar conectado con la función de la vacuola. Entonces, es algo que no esperábamos y estamos ahora acumulando evidencia que parece ser que los procesos osmóticos de la célula están controlados por este sistema de la actina y la miosina. Y también descubrimos, después de muchos años, que es a través de la miosina funciona a través de acumular vesículas que tienen la propiedad de la polimerización de actina. Entonces, lo que pienso ahora es que en el tubo polínico, un sistema de miosina y formina con las vesículas activa la polimerización de actina dentro de la punta del tubo polínico, y eso es lo que lo hace la importancia de esa polimerización de actina que descubrimos hace tantos años. Ahora ya nada más para terminar, este es el modelo que tenemos. Las miosinas, como les expliqué, agregan a las vesículas. En el crecimiento normal, cuando todo está controlado muy precisamente, la polimerización de actina incrementa la concentración de vesículas. Entonces las vesículas, a través de la polimerización de actina, incrementan su concentración en una parte específica, pero si inhibimos parcialmente algún proceso de la actina, que eso todavía no sabemos exactamente cuál es, se forman estos cúmulos, estos agregados de vesículas que se mueven dentro de la célula por propulsión. Entonces, este es el modelo que tenemos. Voy a parar aquí y si tienen preguntas, pueden quitar, a ver, voy a poner aquí para verlos. Puedo dejar esto aquí para recibir sus preguntas. Y me dio mucho gusto poder compartir mi investigación, siempre es un placer, y espero tener la oportunidad algún día en el futuro de ir a Argentina en persona. Ayer le estaba diciendo a mis hijos que iba a ir a dar un seminario en Argentina hoy en la mañana, entonces estaban muy emocionados, pero ya les expliqué que no era en persona, era a través de Zoom. Yo espero algún día en el futuro poder visitar Argentina. Nunca he visitado, pero es un lugar que siempre he querido ir a visitar, especialmente en enero. En enero aquí, el enero de aquí es muy duro. Bueno, Luis, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Si vas de enero a Tucumán, no te conviene porque te va a hacer muchísimo calor. Son como los dos extremos más horribles. Bueno, no sé si alguien tiene calor preguntas. y humedad también, o nada más calor. Sí, no, mucho calor. Y humedad, sí. Entonces era en la primavera. Avísenme cuando sea la primavera. Oye. Bueno, yo sí tengo preguntas. Antes que todo, ya te agradecí en nombre, yo soy el director de INCIBio y por supuesto agradezco infinitamente que te hayas propuesto tan voluntariosamente a darnos este seminario. Gracias también, Romina, por haber hecho el contacto, y ha sido realmente un placer escucharte. Esto dispara, como siempre yo digo, un montón de preguntas. No sé si me escuchan bien. Sí, Juan. Sí, se escucha Si bien. me ven, no sé, está bien. Muy bien. Tengo varias preguntas, pero voy a ser prudente y hago una primera, y después en todo caso sigo haciendo. Yo no sé si me lo perdí, lo dijiste, cuando ustedes aíslan y caracterizan la mutante condicional esta de la miosina, ¿pudieron caracterizar a dónde está la mutación? Si es en la zona de reconocimientos de la actina, si es en la zona de reconocimientos de la vesícula, ¿dónde está la mutación, esa condicional temperatura sensible? Sí. ¿Lo pudieron ver? Sí, lo que hacemos es que las generamos específicamente en lo que se llama el hydrophobic core,
el centro hidrofóbico, y lo hicimos como la miosina tiene 2 zonas globulares, tiene la cabeza globular y la cola globular. Entonces, en la cabeza globular, como es el motor y es la parte enzimática, ahí pusimos las mutaciones. Y normalmente las mutaciones, como las hacemos, es buscamos los aminoácidos más hidrofóbicos y esos que normalmente son valinas, isoleucinas, leucinas, los mutamos a alaninas y hacemos un scan. Normalmente con 4 que busques y ya le pegas. Pero en este caso, como es muy grande el motor, tuvimos que buscar 2. Encontramos 2 parciales y luego los cambiamos. Todo esto lo hacemos a través de un sistema de complementación transitorio, que lo que haces es en una semana haces un RNAi y complementas transitoriamente con un vector de sobreexpresión resistente al RNAi y lo creces, y en una semana puedes hacer, no sé, 5 mutantes y ver cuál es la que te da la temperatura sensible. Entonces, una vez que encuentras la transitoria, a través de recombinación homóloga cambias el genoma. Eso me lleva a pensar que si ustedes hacen la mutación en esa zona hidrofóbica, es la parte que se vincula a las vesículas. No, es la parte que se vincula al filamento de actina. Al filamento de actina. Sí. Ah, bien. ¿Y vieron si cuando están utilizando, es decir, cuál es la afinidad, o si hay cambio de afinidad de la formina a las vesículas en presencia de esta mutante? Sí, eso no sabemos. Esa es buena pregunta. Lo que es difícil de investigar eso es porque la línea que tenemos con la mutante la tenemos con el VAMP y con la LIFACT. Claro. Si quisiéramos investigar la afinidad de las vesículas con la formina, tendríamos que tratar de hacer la temperatura sensible en el background del GFP en la formina. Y la formina es muy difícil de marcar. La única manera que funciona es poner las 3 GFPs en el locus. Claro. Sí. Y es mucho eso, gran proteína, claro. Sí, y eso hay que hacerlas. Toma como todo eso se puede hacer si alguien quiere hacerlo. Pero cada una de estas estables nos toma como 2 meses hacer una planta. Claro, bien. Bueno, aquí paro mis preguntas y no sé si los demás tienen. En todo caso, vuelvo a hacer lo que me queda. Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo quiero preguntar algo rapidito. ¿Quién quiere ir primero? Lo mío es cortito. ¿Cuánto tiempo te lleva crecer estas plantas? La primera parte me la perdí, se me desconectó y capaz lo dijiste ahí. Sí, el musgo, todo el ciclo del musgo de espora a espora toma 8 semanas. ¿Sí? Si quieres hacer genética, te toma 8 semanas, que es cerca de la genética de Arabidopsis. Entonces no es más lento, y Arabidopsis es de las plantas más rápidas que hay para hacer genética. Entonces, ya que lo tienes todo montado, la genética puede avanzar relativamente rápido. En nuestro caso, lo que hacemos es molemos el protonema y en una semana ya tienes protonema nuevo. Entonces, en una semana creces las plantas lo suficiente para volverlas a estudiar. Y normalmente ponemos 2 por semana. Entonces, todas las semanas tenemos plantas para estudiar. ¿Y Mirna? Bueno, el gusto de conocerlo, Luis. Gracias. La verdad que hermoso el trabajo. Muchas veces no se tocan. Yo trabajo en fisiología vegetal. Muy bien. Bueno, he compartido todo el instituto en mi tesis doctoral ahí con Díaz Ricci y el equipo del INCIBio. Bueno, esto de fibras y proteínas del citoesqueleto son bastante interesantes, pero hay alguien que no le encontré, pero no sé si capaz que en este sistema no están, son los microtúbulos. Sí. Sí, esos no los mencioné, pero también son muy importantes. Sí. Porque las vesículas que llevan supuestamente, especialmente hemicelulosas y pectina, estarían siendo depositadas afuera, pero las microfibras de celulosa, no sé si han detectado el depósito de fibras de celulosa por fuera de la pared, mientras se va creciendo.
Sí, son preguntas muy buenas preguntas. Eso falta. Sí. Y no sabía, pero y hay otra cosa que también es lo que ustedes están concluyendo, que me parece importante, porque el crecimiento apical de este tipo, como usted lo ha indicado al comienzo, es el crecimiento de todas las células vegetales debido al potencial hídrico sobre la pared, o sea, la presión de turgencia. Y en este sistema, el acúmulo de vesícula es como que, entre comillas, reemplazaría lo que haría la vacuola en una célula diferente de este tipo de crecimiento, que la vacuola se expande y ayuda. Entonces, cuando usted pone la mutación y se ve que hay un crecimiento más bien a lo ancho, y la presencia de vacuola es como que al no haber esta cantidad de vesículas, la vacuola cumple un rol mucho más importante, entonces la presencia de la vacuola está ahí para poder ejercer la presión. Y lo que he observado, que me ha parecido muy interesante, lo que usted ha dicho de que se ensancha en ese fenotipo mutado, cuando ya no hay fibra. Lo que sí me ha parecido más, lo que he visto en las fotos, son que hay un refuerzo de pared. Son más gruesas, digamos, la pared es más gruesa. Posiblemente la función o el aumento de temperatura hizo ese cambio en que tiene que reforzar la pared, la protección, y actuar la vacuola, porque no están las vesículas debido a la alteración en la actina y la miosina. Bueno, no sé. Sí, ¿Y muy buena. en la función de las mitocondrias? ¿Han visto las mitocondrias en cantidad o en producción de ATP o en oxidación de sustratos para la cantidad de energía que lleva todo esto? Sí, entonces déjame, son muy buenas, es que me da mucho gusto de que estás haciendo estas preguntas, porque quiere decir que, uno, que di mi plática lo suficientemente claro en español, porque están entendiéndolo muy bien, pero también que la curiosidad, y justo le estás atinando a las cosas en lo que estamos tratando de profundizar más. Entonces, uno son estos microtúbulos que también se acumulan en la punta. Entonces, lo que sabemos es que los microtúbulos hacen como un haz, como una especie de spindle en la punta, justo atrás de la actina. Entonces, parece que los microtúbulos están dirigen dónde se polimerizan la actina y dónde están las vesículas, le dan más polarización al sistema. Aparte, están los microtúbulos subcorticales, pero en estas células, las C6, las células síntesis, no están organizadas así como en otras células que se expanden lateralmente. Es más está más como aleatorio, ¿sí? Ahora, resulta que uno puede mutar todas las C6 en estas células, son 8, y las células siguen creciendo normal. Ahora, hay otro sistema de síntesis de celulosas, que son las CSLDs, que son otras celulosas sintasas, que vienen en las vesículas, y esas también parece ser que sintetizan celulosa, y son las que realmente parecen ser más importantes para el crecimiento apical. Ahora, celulosa es muy importante aquí también, y pensamos nosotros que es la celulosa la que está manteniendo la turgencia de la célula. Aparte, las vesículas están secretando pectina y secretando las semicelulosas que han de modular el crecimiento, pero nuestra teoría es que lo que está soportando el crecimiento es la celulosa. Entonces, sí hay celulosa, pero es una celulosa que a lo mejor hay varios tipos de síntesis, y la matriz de la pectina, la hemocelulosa, probablemente son importantes en la participación, pero todavía no sabemos bien qué tanto. Ahora, lo que viene con la vacuola y las vesículas, la vacuola que está en la punta, que tiene los túbulos, yo lo que creo es que esa vacuola también participa en la expansión. Entonces, no es que no haya una vacuola, está ahí con sus como dedos, y la superficie es muy grande, y cuando sucede se activa la mutación, la superficie parece cambiar, la relación entre superficie y volumen parece cambiar muy rápido, ¿sí? Y eso a lo mejor tiene que ver con la cantidad de vesículas que están llegando, o a lo mejor tiene que ver con se pierde la homeostasis de la célula.
Pero sí son observaciones muy ¿Y habrá que tenemos que conjunción continuar. de vesículas como lo hace cuando se forma el fragmoplasto? Cuando se forma, no hay conjunción de vesículas haciendo una vesícula mayor y es como que se va formando y se... ¿O no? No Sí, sé. entonces lo que tenemos que hacer ahora, tenemos sistemas de microfluídicos en donde podemos activar un proceso muy parecido a este que les enseñé, usando cambios en el pH, y podemos estudiarlo continuamente. Entonces vamos a ver la vesícula si se rompe en pedazos, si se hace grande, si la vacuola. Ahora, al respecto de las mitocondrias, esto en el 2012 medimos la concentración de mitocondrias en estas células. No hay un gradiente muy grande. El gradiente de Golgi es más fuerte. Hay muchas mitocondrias, eso sí, pero en las células de plantas en general, las mitocondrias se mueven muy rápido, como 2 micrómetros por segundo, y están motorizadas por miosinas 11. En el musgo, las mitocondrias no se mueven casi nada, y no están motorizadas por las miosinas 11. Las miosinas 11 parecen nada más motorizar las vesículas, a lo mejor el trans-Golgi, pero las mitocondrias están ahí, hay muchas y están ahí flotando. Ahora, ¿cómo la importancia del ATP? Pues sí tiene que ser muy importante para la polimerización de actina y para las miosinas, que son ATPasas. Pero en tubos polínicos, uno puede inhibir la síntesis de ATP, la fosforilación oxidativa. Y el tubo polínico sigue creciendo durante un buen rato. Entonces, tiene mucho almacenamiento al menos el tubo polínico, que puede mantenerse como condiciones casi anaeróbicas. Estas células no las hemos probado así. Bueno, Son muy buenas preguntas. Gracias, Mirna. No, de nada. Gracias a usted. Y por mí no se preocupen, yo no tengo ahorita estoy aquí, no tengo la hora libre. Si tienen más preguntas, no se preocupen por mí, pero bueno, si no tienen más preguntas... Sí. Sí, sí, hay preguntas, por supuesto. No sé si alguien más quiere preguntar antes que yo sea Juan el Preguntón. Siempre soy Juan el Preguntón y Mirna también. Siempre estamos los dos preguntando. Ha hecho una pregunta interesante y un poco la contestaste, el tema de mitocondria. Yo me voy a la otra parte, a la parte lumínica. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? Es decir, ¿qué influencia tiene esto? No sé si lo han probado con distintas longitudes de onda o en oscuridad. A ver, ¿qué pasa? Porque como dijo Mirna y lo dijiste vos, se necesita una cantidad inmensa de energía en todo esto, ¿no? Entonces, no sé si han estudiado esa influencia en todo esto, o en el caso de los musgos, eso no es importante, no sé. Muy, muy importante. Muy buena pregunta también. Y esto es muy importante en musgos, que los musgos son un modelo muy, muy ventajoso para estudiar todo esto. Entonces, los musgos responden a las mismas frecuencias de luz, tienen los receptores a luz ultravioleta, receptores a luz roja, el citocromo, y tienen también los criptocromos y tienen las fototropinas. Todos estos son los receptores de plantas a diferentes frecuencias de luz. Las células, los cloronemas, por ejemplo, responden muy bien a la luz roja, pero el colonema, esta célula rápida que les enseñé, le gusta crecer en alta concentración de luz, en luz blanca, crece muy bien y responde a la polarización de la luz. Entonces, si uno tiene un campo polarizado de luz con un polarizador y lo cambias, la célula se alinea con la polarización de la luz. Entonces, no solamente tiene receptores a la luz, tiene receptores al ángulo de la polarización de la luz. ¿Sí? Y eso pueden cambiar y modificar su crecimiento. Ahora, además, como son plantas, también responden a la gravedad. Y los colonemas en la oscuridad, que serían condiciones en que una planta, las esporas germinan debajo de la tierra y pueden, en la oscuridad, pueden detectar el campo gravitacional y crecen opuestamente, son antigravitrópicos y crecen hacia arriba. ¿Sí? Y son estos colonemas en la oscuridad que pueden crecer así. Entonces, todas estas señalizaciones están siendo conducidas al crecimiento apical. Sí, receptores a la gravedad, receptores a la luz, también probablemente a receptores a la concentración de agua. Yo me imagino, eso no se ha estudiado casi. Y no solo estas células, sino también los gametóforos, esos que tienen las hojitas,
esos también se pueden crecer y se alinean a la luz. Sí, por ejemplo, si uno los pone en un campo de luz roja, se alinean y crecen hacia la luz roja. Increíble, ¿no? Sí, interesante. Respecto a lo que decía Juan Carlos claro, si estamos hablando de un musgo, y vos mencionaste al comienzo y mostraste al comienzo las imágenes donde se ve mucho cloroplasto, pero en un tubo polínico no tenemos eso, digamos, en el caso de que, porque acá sí hay actividad fotosintética, pero en un tubo polínico, por eso debe ser la diferencia entre mitocondrias que hay en un lugar y en el otro. Acá la producción de ATP a partir del cloroplasto debe ser importante, un aporte también para esto, ¿no? Y esto me recuerda también que quería decirte, los cloroplastos se mueven con la concentración de luz. Entonces, si uno les pone luz muy fuerte, se quitan. Con el microscopio hacemos esos experimentos, le echamos luz fuerte con el confocal y se van. Si pones luz muy baja, se acumulan. Este sistema de transporte está basado en musgos, en microtúbulos y en todas las células de las plantas, ¿sí? En las células fotosintéticas. En Arabidopsis lo hacen, pero Arabidopsis y otras plantas, todo está basado en microfilamentos, en la actina. Sí. Pero en los musgos pueden usar actina o tubulina. Tubulina, claro. Microtúbulos, claro. Sí, microtúbulos, sí. exacto. El tropismo de los cloroplastos con la luz varía, claro, y necesitan cubrirse para evitar la fotooxidación y demás, entonces es muy importante la protección. Sí, nosotros empezamos un proyecto hace varios años estudiando los mecanismos, porque estábamos interesados en microtúbulos y en actina, pero se pone muy complicado eso, porque hay unos filamentos de actina que jalan a los cloroplastos. Yo los que les enseñé los empujan las vesículas, sí, pero los cloroplastos los jalan. Se nota cómo los lleva adelante. Muy interesante. Impresionante cómo los lleva para adelante. Bueno, no sé si hay otra pregunta, yo tengo otra. No sé, a ver, en la audiencia, no sé si alguien quiere preguntar. Yo no los tengo en la vista. Y han determinado concentraciones de metabolitos osmolitos, que de última, yo creo que también podrían ser osmolitos activos, las mismas sustancias que está fabricando en las vesículas, pero bueno, la diferenciación de osmolitos activos en la punta y en la base, ¿lo han determinado? El potencial hídrico en la punta y en la base. No, muy importante que preguntan, no. Estamos tratando de montar una cosa que se llama la sonda osmótica. The pressure probe, que es con un capilar, uno pone el capilar dentro de la célula y luego puede medir la presión osmótica y cambiarla. Claro. Entonces, estamos trabajando en una de esas. Mi colaboradora de matemáticas quiere que haga una de esas. Quiere medir exactamente la presión osmótica. Claro, importante. O puede haber un gradiente interesante. Seguro que hay, seguro. Sí. Mi pregunta apunta un poco a complicar más el sistema. No. Porque es un sistema complejo. Y bueno, uno está siempre cerca también del crecimiento de raíces. Y se sabe que hay flujos de auxinas, por ejemplo, o flujos de fitohormonas muy importantes para de alguna manera activa todo esto. La pregunta es entonces, ¿han hecho algo de esto? Yo no sé, como estamos hablando de una briófita, no tengo idea cómo funciona esto, pero el crecimiento del tubo es parecido al crecimiento de las raíces, por ejemplo, en Arabidopsis, que se ha estudiado mucho. Y ahí hay un flujo interesante de fitohormonas, justo en la zona, lo que sería la zona de la pared de auxina, sobre todo. ¿Han visto algo de eso? ¿Piensan hacerlo? Es muy complejo, me imagino que sí. Pero bueno, es la pregunta, no sé si se puede pues las mutantes, el primer trabajo, de los trabajos más que hicieron más hace muchos años, en los 70s, estaban tratando de aislar mutantes que no responden a auxina, también que no responden a cetoquinina, pero con respecto a la auxina, lo que la auxina estimula es la formación de estos colonemas, la diferenciación. Entonces, a concentraciones altas de auxina se diferencian más rápido los colonemas. Si no hay auxina, los mutantes que no perciben auxina no diferencian los colonemas. A cuestión de transporte,
esta célula tienes que pensar más como un pelo radicular. Claro. ¿Sí? La raíz es más complejo porque es un sistema multicelular en donde los flujos de auxinas van a lo largo de muchas células y que están como juntas unas con otras en un patrón tridimensional. Aquí es más como un filamento, es más como casi unidimensional. Claro. Acá lo que se tendría que probar es si estrigolactonas o alguna hormona como esa pueda inducir la formación de más extremidades, como lo hacen en las raíces de plantas, o puedan hacer generación más de pelos radiculares e interacción a veces con microorganismos, pero bueno, qué sé yo, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero sí hay mutantes, hay toda una colección de mutantes de auxina y tienen fenotipos. Mucho del fenotipo es que no hacen las colonemas. Ahora, lo que es muy importante en las plantas de la acción de la auxina rápida, porque está la auxina a largo plazo, que es mucho de diferenciación, pero a corto plazo es este crecimiento acídico, que es el acid growth. Lo que pasa en ese, es lo que hace la auxina es que activa las bombas de protones que están en la membrana plasmática de las plantas, y acidifica la pared celular, activando unas proteínas que se llaman las expansinas. Y las expansinas modifican la interacción entre las microfibrilas de celulosa y suavizan la pared, y eso hace el crecimiento. Al parecer, estas células usan un sistema parecido, pero localizado en la punta. Eso es lo que estamos tratando de investigar ahora. E información de otro laboratorio en pelos radiculares, parece que las expansinas también son importantes para el crecimiento del pelo radicular. Entonces, si eso está controlado por la auxina, eso va a ser un poco más complicado de saber. Sí. Y otra cosa que pueden llevar las vesículas, que uno no son tantas las vesículas que uno no puede saber, además de componentes de la pared celular, es sacar de un lado y llevar a otro para que siga creciendo los transportadores. Como esto, por ejemplo, si va a tener que llevar un transportador de un sector que lleve la protón ATPasa, o otras proteínas de membrana, la tiene que hacer con ciclosis, con este tipo de vesícula, pero bueno, uno no sabe. Oye, Mirna, tú no tienes que hacer un sabático así como Romina y venirte aquí a mi laboratorio, porque justo todas las cosas que estamos pensando y queremos hacer, tú estás diciéndonos. Está muy bien. ¿No tienes esas oportunidades? Sí, me encantaría ir a pasear ahí, a visitarlo un poco, pero no sé hablar bien inglés. Bueno, pues aquí no tienes que hablar inglés, aquí hablamos español también. Bueno, si hablo español estoy todo bien. Leo inglés, pero no lo sé hablar. Ya varias veces Juan Carlos me salvó para hacer preguntas en un congreso, yo se las hacía en castellano. Entonces, para practicar. Somos muchos latinos. Sí. Así que va a estar bien. Bueno, qué lindo. Me encantaría ir por ahí alguna vez. Sí, porque sí, tienes mucha razón. Esas vesículas están transportando los transportadores. Yo te enfoco mucho a la vesícula. Yo estoy muy tratando de enfocarme. Yo trabajaba mucho con citoesqueleto y todo. Y justo cuando empezamos a ver estas vesículas como centros como que tienen los transportadores, tienen el cargo, se asocian con el citoesqueleto, se asocian con otras moléculas de la membrana. Entonces sí, y modifican la membrana rápidamente. Claro, también. Sí. Fue buena observación. Está bueno eso para que alguien haga algún tipo de tinción diferencial, que son cosas medio sencillas, morfológicas, de lo que es el refuerzo de la pared de esa morfotipo que se te ensancha. Sí, se nota, yo lo veo, no sé. Bueno, lo medimos. La próxima vez que nos reunamos te digo qué pasó, porque queremos medir, estamos tratando de medir la pared. Bueno, la verdad que es re interesante, me encanta y bueno. Felicitaciones por el trabajo, excelente. Muchísimas trabajo hecho y la verdad muy interesante, muy interesante. Gracias por las preguntas. Espero responderlas en persona algún día. Sí, que venga a visitarnos. Tienes que avisar nomás. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias, Romina. Bueno, nos desconectamos. Gracias por todo. Un placer. Igual. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.